Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a este webinar de ISHLT en español, que es sobre las consideraciones médicas, quirúrgicas y anestésicas en el trasplante para la hipertensión pulmonar. Tenemos tres fantásticos presentadores y les voy a introducir a nuestra primera presentadora, que es la doctora Adriana Valverde Zúñiga. Ella es neumóloga de trasplante. Ella es profesora asistente de medicina en la Universidad de Florida, Estados Unidos, y nos va a empezar a comentar sobre la selección de pacientes y los resultados de trasplante para la hipertensión pulmonar arterial. Muchas gracias, Aida, por la introducción. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden verla? Sí. Ok, perfecto. Em, bueno, como Aida les comentó, yo trabajo actualmente en Chance Hospital en la Universidad de Florida. Realmente no tengo nada que declarar para esta charla. Voy a empezar esta presentación con este caso clínico que es una paciente que tuve durante mi fellowship. Es una paciente que debutó con hipertensión arterial pulmonar durante su embarazo a las 22 semanas. Todas estas imágenes son públicas, están publicadas. Básicamente tenía el antecedente de que su madre también era portadora de hipertensión arterial pulmonar y de que su hermano había muerto de causa súbita en los 20. Cuando ella consulta, llega muy inestable, lo cual amerita en ese momento colocación en ECMO BB, debido a que se asume que la causa de la descompensación es un componente bronconeumónico. Sin embargo, la paciente continúa empeorando, lo cual amerita un cambio de configuración a un ECMO BA y posteriormente se lleva el producto a un producto adecuado para realizar una cesárea. Se logra realizar una cesárea de manera exitosa. Posteriormente se logra realizar un trasplante bipulmonar en esta paciente y ella logra tener un adecuado curso posoperatorio. Este es un caso muy extremo de esta enfermedad. Sin embargo, esto es para ejemplificar cómo aún en nuestros días seguimos viendo estos pacientes que llegan de manera tardía a nuestra consulta. Como todos sabemos, la pulmonar se define como una presión a nivel de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio. La combinación tanto de la presión enclavada como de las resistencias vasculares pulmonares nos permiten clasificarla en hipertensión precapilar, postcapilar o combinada, básicamente. Y como tal, realmente la hipertensión pulmonar no es una enfermedad rara. Lo que es rara es la enfermedad del grupo 1 y la del grupo 4, que son además las entidades que tienen un tratamiento específico. En la actualidad, realmente también el grupo 3 tiene un tratamiento que se ha aprobado recientemente específico, de lo cual vamos a hablar un poquitito. Pero el grupo 1, que es lo que conocemos como la hipertensión arterial pulmonar, y el grupo 4, que es el asociado a las obstrucciones crónicas, son los que realmente son considerados entidades raras. Podemos ver cómo realmente el tratamiento de la hipertensión pulmonar ha cambiado a través de los años, dichosamente para los pacientes, debido a que inicialmente se consideraba que la sobrevida promedio era únicamente de 2,8 años posterior al diagnóstico. Sin embargo, en la actualidad, con las terapias que hay, sabemos que muchos pacientes logran estabilizarse por muchísimo tiempo posterior al tratamiento, al inicio del tratamiento de su enfermedad. Y este tratamiento básicamente tiene como target cuatro vías diferentes. Entonces puede tanto targetear la vía de la endotelina como la vía del óxido nítrico, la vía de las prostaciclinas y más recientemente la vía de la activina del BMP. Y la trayectoria realmente del paciente con hipertensión pulmonar descompensada es sumamente impredecible. Básicamente es un paciente que podemos lograr compensar con tratamiento, es un paciente que puede progresar a requerir terapia extracorpórea o que incluso puede terminar en un desenlace fatal o en un trasplante. Y básicamente esta sobrevida va a estar determinada por una combinación de factores, tanto
sexo, como edad, como la etiología, comorbilidades, genética, y sabemos que los pacientes que usualmente tienen una peor sobrevida son aquellas mujeres jóvenes que tienen una variante o venoclusiva o esclerodérmica de la enfermedad y podemos utilizar diferentes predictores como lo es los biomarcadores, las imágenes del ventrículo derecho, tanto por eco como por resonancia, los test de ejercicio, la capacidad funcional y la hemodinamia para clasificar al paciente en diferentes riesgos dependiendo de las diferentes escalas. Entonces, las escalas más utilizadas son la europea, la francesa, la española y el REVEAL, que es la de Estados Unidos, y esto nos permite clasificar al paciente en tres estratos, que es bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, y con esto definir la posibilidad de sobrevida que ese paciente tiene. Las guías más recientes lo que nos recomiendan es al momento de hacer el assessment inicial, si el paciente no es de alto riesgo, iniciar una combinación de inhibidores de la fosfodiesterasa con antagonistas de endotelina. Si el paciente es un paciente de alto riesgo, en ese caso se recomienda a esa combinación agregar una prostaciclina IV o subcutánea. Y cada 3 a 4 meses repetir los diferentes parámetros que discutimos anteriormente para poder reclasificar al paciente, en este caso en 4 grupos. Un grupo de bajo riesgo, un grupo de riesgo intermedio bajo, un grupo de riesgo intermedio alto y un grupo de alto riesgo. Y obviamente para términos de trasplante nos vamos a enfocar en este grupo intermedio alto o alto riesgo porque son los pacientes que eventualmente van a llegar referidos. ¿Qué es lo que pasa realmente con el paciente con hipertensión pulmonar? Bueno, que puede pasar mucho tiempo que el paciente está asintomático o compensando o con síntomas muy sutiles. Entonces, esto conlleva a que muchas veces el diagnóstico se realice de manera tardía. Entonces, pueden ser síntomas que no se manifiesten hasta que podemos ver ya empieza a existir un incremento en las presiones del atrio derecho, un incremento paulatino de la presión a nivel de la arteria pulmonar y de las resistencias vasculares pulmonares hasta que llega a un punto donde ya el ventrículo derecho empieza a fallar, lo cual condiciona una caída del gasto cardíaco, síntomas obviamente más agresivos e incluso la arteria, la presión a nivel de la arteria pulmonar puede empezar a caer también. Lo ideal sería identificar a este paciente cuando aún está compensado, referirlo y enlistarlo cuando ya pasa este punto de fallo de ventrículo derecho, básicamente. El ISHLT lo que nos recomienda desde el 2021 es en referir a los pacientes que tengan una escala de riesgo intermedio alto según la escala europea, un REVEAL más de 8, que tenga una disfunción significativa del ventrículo derecho a pesar de tratamiento, una necesidad de prostaciclinas parenterales, una enfermedad progresiva a pesar del tratamiento u hospitalizaciones recientes, una variante de alto riesgo como la venoclusiva, la angiomatosis pulmonar, los aneurismas grandes de la arteria pulmonar o la esclerodermia, disfunción hepática o renal asociada y complicaciones potencialmente mortales como lo es la hemoptisis. ¿Y cuándo se recomienda enlistar este paciente? Bueno, se recomienda enlistar cuando su escala de riesgo es de alto riesgo a pesar del tratamiento subcutáneo o intravenoso o un REVEAL de más de 10, una hipoxemia progresiva, especialmente en las venoclusivas o en la angiomatosis pulmonar, una disfunción hepática o renal secundaria progresiva pero no terminal y la hemoptisis potencialmente mortal. Este es un consenso que se publicó el año pasado. Podemos ver que realmente es muy similar a lo que hablamos. Tal vez únicamente señalar que en criterios de referencia, además ellos recomiendan a los pacientes que tengan un componente de enfermedad izquierda significativo, que tengan septostomía atrial, que tengan una compresión coronaria o que tengan una variante congénita o heredable de disculpen, heredable de la hipertensión arterial pulmonar. Y cuando enlistar, bueno, la diferencia es que ellos además mencionan, obviamente, terapias extracorpóreas o el uso de soporte em, tanto vasopresor como inotrópico. Ma- Ok, entonces, durante la lista, básicamente debemos de continuar la terapia que tiene el paciente dirigida y repetir de forma frecuente exámenes de laboratorio. Para los pacientes del grupo 3 se recomienda continuar los vasodilatadores inhalados. Siempre es importante
continuar la rehabilitación, ya que se ha demostrado hasta una mejoría de 48 metros en la caminata de 6 minutos. Cuando el paciente necesite oxigenoterapia, darle la oxigenoterapia. Y en ausencia de causas reversibles y en estados de bajo gasto, se ha documentado que la optimización del ventrículo derecho con apoyo inotrópico es beneficiosa. ¿Cómo vamos a optimizar este paciente pretrasplante? Lo más importante es identificar en qué estado se encuentra nuestro paciente. Si es un paciente que nos llegó descompensado, que necesitamos compensarlo, pero se encuentra la presión sistémica preservada sin hipoperfusión, este paciente posiblemente lo que necesita son diuréticos de asa. Y si la congestión persiste, en este caso se debe o considerar incrementar un goteo continuo o ya una terapia de reemplazo renal. Si es un paciente que tiene la presión preservada, pero se encuentra hipoperfundido, este paciente se beneficia no solo de los diuréticos, pero también de los inotrópicos. Y si por el contrario, tanto la presión está baja como además se encuentra hipoperfundido, pues tanto la combinación de vasopresores como inotrópicos posiblemente es necesaria en combinación con los diuréticos. Y obviamente optimizar la poscarga y en casos de que haya una hipoperfusión persistente, considerar terapias puente como vamos a hablar. Con respecto a la optimización de volumen, sabemos que la primera línea básicamente son los diuréticos de asa, la diuresis. Básicamente la diuresis lo que ha demostrado es que disminuye la tensión a nivel de la pared del ventrículo, la pared libre del ventrículo derecho, lo cual mejora el consumo de oxígeno y mejora lo que es la perfusión coronaria. Aparte de esto, mejora la interdependencia del ventrículo derecho e izquierdo. Entonces mejora también de esta forma la función diastólica del ventrículo izquierdo. Realmente se considera controversial el uso de terapias de reemplazo renal y si prefiere, en caso de ser necesaria, la opción continua con respecto a las intermitentes. Si el paciente ya estaba con diuréticos de asa, lo que se recomienda es continuar una dosis continua intravenosa y en caso de que el paciente no responda, se puede incluso agregar una tiazida. Con respecto a lo que es el soporte inotrópico y vasopresor, en caso de que el paciente tenga un componente de hipoperfusión tisular, un bajo gasto cardíaco, la primera línea sería el uso de dobutamina como inotrópico, no exceder los 5 a 7,5 microgramos kilo minuto. Y en caso de que el paciente, por el contrario, lo que tenga sea un compromiso de la presión media, se recomienda un target de 70 a 75 con primera línea de elección, lo que es el uso de la noradrenalina y la vasopresina, teniendo en cuenta que la vasopresina tiene además un efecto vasodilatador a nivel pulmonar y un efecto natriurético con menor riesgo de taquiarritmias. Entonces, es realmente una de las opciones más sugeridas en la literatura. Siempre es muy importante cuando tenemos este paciente en una unidad de cuidado crítico, tratar de determinar qué fue lo que causó que este paciente se descompensara. Fue que el paciente tuvo una taquiarritmia supraventricular, que el paciente está infectado o que tiene una causa de una hipoxemia persistente, como por ejemplo que tiene un foramen ovar permeable o por ejemplo que está en un síndrome de Eisenmenger o que el paciente tuvo una cirugía y esto fue lo que lo descompensó, u otras razones como por ejemplo lo que es un tromboembolismo, anemia o que el paciente no tenga buena compliance con su tratamiento. Con respecto a la optimización de la poscarga, realmente lo que se recomienda es la terapia con óxido nítrico inhalado combinado con dobutamina. Sin embargo, la literatura sí menciona que con la emergencia de nuevos medicamentos, como por ejemplo lo es el sotatercept, tenemos que ver las perspectivas futuras que esto va a proveer en este ámbito. Y este paciente, ¿cómo lo vamos a monitorizar? Bueno, lo vamos a monitorizar tanto con los signos clínicos, los signos vitales, pero además con parámetros biológicos como es las enzimas hepáticas, las enzimas renales, el BNP, las troponinas, el lactato, la presión venosa central, los parámetros ecocardiográficos como el TAPS, el PAPSE, el gasto cardíaco, la presencia de derrame pericárdico y parámetros hemodinámicos por el catéter Swan como la presión arterial derecha, el gasto cardíaco, el volumen sistólico indexado básicamente. ¿Cuándo debemos considerar hacer un puente mediante un dispositivo extracorpóreo? El doctor Pablo Sánchez les va a hablar más al respecto. Sin embargo, podemos ver que podemos hacer un puente como un puente a un tratamiento definitivo en caso de que estemos considerando trasplantar al paciente o realizarle una tromboendarterectomía, un puente a una decisión en caso de que podemos
esta decisión ser paliativa o ser trasplante, un puente también a recuperación post-trasplante o un paciente que le estamos iniciando tratamiento mientras esperamos a ver su respuesta o después de la tromboendarterectomía. Entonces, básicamente consideramos colocar a este paciente en tratamiento puente cuando tiene una insuficiencia cardíaca derecha terminal y potencialmente mortal a corto plazo con una insuficiencia orgánica sistémica. La opción preferida en la literatura es la colocación del paciente en ECMO-VA periféricamente debido a que esto evita el riesgo de sedación y colapso hemodinámico del paciente. En casos específicos se puede considerar el uso de ECMO venovenoso, como por ejemplo en caso de que el paciente presente una neumonía o un cortocircuito intracardíaco de derecha a izquierda. Y en la actualidad se está desarrollando un poco más lo que es el uso del ECMO venopulmonar, que no tiene necesidad de bomba, reduce complicaciones y restaura la precarga del ventrículo izquierdo. Se puede utilizar un catéter Protec, incluso en combinación con un dispositivo de Impela, que más adelante vamos a hablar. La decisión de enlistar es tomada por el comité multidisciplinario. Se sabe que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar tienen tasas de mortalidad más temprana en altas, sin embargo, disculpen, tasas de mortalidad tempranas más altas con respecto a otras enfermedades. Sin embargo, la supervivencia condicional a un año es mejor que en otras enfermedades. Sí, desde hace ya bastante tiempo la literatura recomienda realizar trasplante bipulmonar con respecto a la opción que anteriormente se realizaba, que era trasplante corazón-pulmón en bloque, y reservar este únicamente para aquellos casos o que tengan cardiopatías congénitas complejas que no sean reparables o que tengan una enfermedad izquierda concomitante o que no sea revascularizable, básicamente. En todo el resto de casos, incluso aneurismas grandes de la arteria pulmonar, generalmente se considera realizar un trasplante bipulmonar. En el caso de los pacientes que no tengan hipertensión del grupo 1 ni grupo 4, como por ejemplo los pacientes del grupo 3 con EPIT o con EPOC, son pacientes en los cuales se puede considerar realizar un trasplante unipulmonar en el caso de que la media sea menor a 30 y la escala de alocación sea menor a 45. Para finalizar, únicamente recordar que en Estados Unidos se utiliza el Long Allocation Score, el cual ha sufrido diferentes revisiones debido a que existe una desigualdad con los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, pero podemos ver que a pesar de los esfuerzos de tratar de realizar esta escala más equitativa, aún siguen existiendo inequidades para los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Por ejemplo, este paciente, el caso 1 con respecto al caso 3, una paciente joven que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos con tratamiento intravenoso, incluso con soporte con dobutamina, comparado con un LAS de tan solo 33, comparado con un paciente EPOC añoso en su casa con un LAS de 34. Entonces podemos ver cómo las inequidades se mantienen y realmente lo que ha demostrado la literatura es que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar tienen mayor riesgo de mortalidad en lista de espera y menor posibilidad de trasplantarse con respecto a otras enfermedades. Y muchísimas gracias por su atención. Aquí terminamos con la parte médica. Muchas gracias, doctora Valverde. Vamos a reservar las preguntas para el final, de las tres presentaciones. Entonces, ahora, es un placer presentarles a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Davor Simir Silva. El doctor Davor, él es anestesiólogo cardíaco. Él está haciendo su fellowship de cardiac anesthesia en el Hospital General de Toronto, en Canadá, y él nos va a hablar sobre la optimización hemodinámica preoperatoria, la técnica y los retos anestésicos para el trasplante para hipertensión arterial pulmonar. Gracias. Hola a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación para participar en este interesantísimo webinar. Vamos a hablar de los retos anestésicos para el trasplante en este tipo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Nos vamos a centrar principalmente en el trasplante bipulmonar, en ECMO, puesto que ya hemos visto que es de elección para este tipo de pacientes. En primer lugar, cuando recibimos un paciente en la consulta de anestesia, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo que tiene este paciente, clasificarlo en el tipo de hipertensión
arterial pulmonar que tiene en distintos grupos y valorar muy bien su riesgo tanto cardiológico como respiratorio. Normalmente cuando llegan a la consulta ya han sido valorados por el resto de especialistas y tenemos acceso a todas las pruebas complementarias, principalmente las ecocardiografías y a los cateterismos para saber en qué situación está, porque esto va a afectar de cara a cómo nos enfrentemos a la inducción y al mantenimiento. Como hemos dicho, vamos a hablar del trasplante pulmonar, que es de elección para estos pacientes, o preferible, y dadas las particularidades que tiene esta situación, va a ser realizado en ECMO, que es de elección, ECMO venoarterial, es preferible al bypass cardíaco siempre que se pueda, salvo que haya circunstancias o perfiles distintos que hagan no necesaria o difícil la técnica, pero es de elección para este tipo de trasplantes. Muchas veces nos va a llegar un paciente que puede ya estar con, como hemos visto anteriormente, con un soporte extracorpóreo previo. El consenso es, normalmente se prefiere pasar a ECMO venoarterial. La diferencia entre si es periférico o central dependerá del centro y las prioridades, las preferencias del equipo quirúrgico y anestésico de ese centro. Parece ser que en nuestro centro el ECMO venoarterial central es de elección y es el que se realiza para estos trasplantes. Respecto al trasplante, el intraoperatorio, es importante saber que, como hemos visto anteriormente, estos pacientes pueden descompensarse de forma aguda por diversas situaciones que pueden provocar fracaso ventricular derecho agudo o incluso colapso hemodinámico, de las cuales varias de ellas ocurren durante la inducción anestésica, tanto las arritmias durante la inducción como la hipoxemia durante la intubación o el manejo de la ventilación mecánica o el soporte con las drogas anestésicas, pues pueden producir esta descompensación y este colapso hemodinámico, pudiendo producirse la parada cardiocirculatoria del paciente en la inducción. Respecto a los fármacos que vamos a utilizar para la inducción anestésica, no hay una receta establecida funcional, hay que valorar la experiencia individual. Podemos utilizar, todos estos fármacos tienen tanto sus efectos beneficiosos como sus riesgos. El etomidato, pese al riesgo que tiene de inhibición del eje adrenal, estudios demuestran que a dosis única es seguro. La ketamina produce menos hipotensión, es más segura para inducción, aunque incrementa las resistencias vasculares pulmonares. El propofol produce hipotensión y disminución de la contractilidad del ventrículo derecho, aunque a dosis bajas es menos notable. La respuesta de los opiáceos hemodinámica es menos llamativa, pero pueden producir bradicardia, sobre todo los de vida media corta como el remifentanilo, y hay que tener cuidado con las benzodiazepinas, principalmente durante la canalización de vías para la ansiolisis del paciente, ya que puede producir hipoxemia, acidosis y es empeorar el paciente. Independientemente del fármaco que se utilice, el protocolo que utilizamos es mantener el equipo quirúrgico y el perfusionista listo en quirófano durante la inducción, por si acaso o si es necesario ocurre una descompensación del paciente, poder canular el ECMO de forma emergente periférico. Canulamos los catéteres venosos centrales normalmente en el paciente despierto, previo a la inducción, para permitir la administración de soporte vasoactivo durante el mismo. Y si hay riesgo o se considera que el paciente es de muy alto riesgo, se canulará el ECMO periférico profilácticamente antes de reiniciar la inducción. El mantenimiento anestésico se puede utilizar con anestesia total intravenosa con propofol o el sevoflurano. Ambos tienen sus beneficios. El propofol ha demostrado mejoría en la protección renal y mejor mantenimiento de la hipnosis en ECMO. Y el sevoflurano en estudios ha demostrado un precondicionamiento miocárdico y en modelos murinos disminuye las tasas de rechazo en el trasplante de pulmón. Con lo cual, en nuestra experiencia utilizamos muchas veces combinación de ambos, especialmente sevoflurano durante la reperfusión por el papel de disminución del riesgo de rechazo. La anestesia regional no está contraindicada, como se ha visto en el comité de consenso de la SHLT. Los riesgos parecen inferiores a los beneficios que parece proveer, especialmente la epidural torácica, con menor tasas de ventilación mecánica post-trasplante y menor tiempos de estancia en UCI, pero siempre con la mentalidad del riesgo de hematoma con la heparinización. Aunque es menor y a dosis bajas con ECMO no hay riesgo de hematomas epidurales, el riesgo está allí.
El manejo hemodinámico durante el trasplante, el objetivo es mantener una coherencia hemodinámica con un equilibrio entre la macrocirculación, guiada por parámetros como la diuresis, la end-tidal de CO2 y la presión arterial media, y la microcirculación con la oximetría cerebral, el láctico y el gradiente venoso central y alveolar de oxígeno, de CO2. Esto lo vamos a conseguir asegurando una perfusión sistémica, manejando tres parámetros principales: los flujos del ECMO, el gasto cardíaco nativo y la fluidoterapia o el volumen que administramos al paciente. El flujo del ECMO durante el trasplante, el objetivo es mantener un 50% del gasto cardíaco del paciente, que mantenga, asegurar flujo sanguíneo llegando a las arterias pulmonares, manteniendo pulsatilidad arterial pulmonar. Mantendremos una presión arterial mínima, unos 60-65 milímetros de mercurio, guiado también por parámetros como la oxigenación cerebral, y se puede guiar por parámetros cualitativos también, como el CO2 expirado, que se debería mantener positivo, que haya CO2 expirado en torno a 14-20 mililitros de mercurio, o una ventilación mecánica sin cambios. El gasto cardíaco nativo lo vamos a manejar con fármacos inotrópicos o vasopresores, manteniendo un ritmo adecuado. Si el paciente entra en arritmias, podemos valorar incluso la cardioversión intraquirúrgica, manteniendo una buena precarga, una poscarga y una contractilidad. Nos vamos a guiar por parámetros como la ecografía transesofágica, que veremos más adelante, y monitores de gasto cardíaco como el Swan-Ganz. Respecto a la fluidoterapia, ya sabemos que la fluidoterapia agresiva ha demostrado un mayor riesgo de disfunción primaria del injerto, y nos vamos a ir guiando por parámetros clínicos como la pulsatilidad arterial, la presión arterial media, la diuresis del paciente y el cimbreo de cánulas. Como norma general, tenemos que considerar que a un flujo constante de ECMO, si no ha habido cambios, si no ha habido manipulación quirúrgica o sangrado más abundante en ese momento, si caen las presiones o perdemos la pulsatilidad de la arteria pulmonar, parece ser que será necesario administrar un poco más de volumen. En cualquier caso, es muy importante guiarse también con parámetros como el eco transesofágico para ver la situación hemodinámica. Respecto a los fármacos vasoactivos que vamos a utilizar, vasopresores en la noradrenalina, fenilefrina y dosis bajas de vasopresina, todos con perfiles distintos sobre el gasto cardíaco y las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas, al igual que inotrópicos. Utilizaremos dobutamina a dosis bajas, que parece demostrar mejoría en el gasto cardíaco sin alterar las resistencias vasculares pulmonares, y también los inodilatadores como la milrinona o el levosimendan también pueden ser de elección para estos pacientes. El manejo del eco transesofágico es fundamental en este tipo de pacientes. Se recomienda un estudio completo pre-ECMO, no solamente para ver la situación hemodinámica del paciente, asistir a la función asistir a la canulación del paciente si se realiza ECMO canulación periférica, y valorar la situación si hay shunts intracardíacos o la función biventricular. Una vez reperfundido y post-ECMO, es importante para la evaluación de las anastomosis vasculares y para evaluar la función biventricular del paciente. El manejo respiratorio del paciente, tenemos varias situaciones de alto riesgo. La primera es el inicio de la ventilación mecánica justo con la inducción, puesto ya sabemos que la ventilación mecánica produce efectos hemodinámicos debido a cambios en las presiones intratorácicas y transpulmonares. La ventilación mecánica aumenta la presión intrapleural y disminuye la precarga del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, sumado a las alteraciones hemodinámicas que produce los fármacos anestésicos, pues puede producir una disfunción ventricular derecha aguda y un colapso hemodinámico. Además, las resistencias vasculares pulmonares tienen relación en U con el volumen pulmonar, son elevadas tanto a volúmenes altos por compresiones de vasos intraalveolares y aumento del espacio muerto, como a volúmenes bajos por vasoconstricción pulmonar hipóxica, con lo cual nos tenemos, una vez realizada la intubación, limitando el tiempo de apnea para limitar la hipoxemia, mantendremos una adecuada oxigenación, una hiperventilación moderada con un objetivo de mantener PCO2 de 30 a 35, evitando la acidosis respiratoria. Y las presiones intratorácicas, platós, limitarlas por debajo de 27 centímetros de agua y una PIP baja por debajo de 10 centímetros de agua. Todo esto es previo a la canulación y a entrada en ECMO. Durante la cirugía tenemos tres situaciones previas a la entrada de ECMO, que es lo que hemos visto, que estará limitada además por la patología del paciente. Los pacientes del grupo 3 tienen enfermedades pulmonares asociadas, con lo cual las presiones pueden ser distintas o podemos tener dificultad para ventilar a estos pacientes.
Durante la reperfusión, el objetivo es mantener las FiO2 lo más bajas posibles, ideal al 21%, para evitar el riesgo de disfunción primaria del injerto, realizar ventilación de protección y vigilar cambios en la PCO2, especialmente después del injerto del pulmón, cuando todavía estamos en ECMO, puesto que un pulmón que empieza a oxigenar mejor, a lavar mejor el CO2, puede disminuir mucho los valores con el lavado del ECMO. Y una vez que hemos retirado el ECMO y el paciente está respirando con los nuevos injertos, mantendremos una ventilación de protección con los parámetros adecuados, una PIP óptima, un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo, con la mínima FiO2 posible. Se realizarán broncoscopias seriadas para revisar las suturas y riesgo de edema pulmonar, con especial vigilancia al momento del cierre del tórax, que es un momento en el que pueden aumentar las presiones y caer los parámetros, y considerar siempre salir del quirófano con un ECMO venoarterial posoperatorio si los parámetros ventilatorios son subóptimos. Finalmente, el manejo hematológico. Estos trasplantes hay que realizarlos con heparinización, ya debido al ECMO. Distintos centros tienen distintas estrategias. Revisiones de la literatura parecen adecuadas mantener heparinizaciones con medidas con ACTs bajos, entre 160 y 180 de mantenimiento, aunque sí mantener un ACT por encima de 200 para la canulación parece seguro y no haber demostrado mayor riesgo de trombosis y limita el sangrado intraoperatorio. Hay que tener precaución con la transfusión de productos halogénicos, ya que está relacionada con disfunción primaria, y para ello utilizaremos parámetros de ahorro de sangre intraoperatorio, como el recuperador sanguíneo, el uso del ácido tranexámico, aunque estudios no han demostrado, hay conflictos si han demostrado eficacia o no, y las transfusiones las haremos siempre guiadas por análisis de trombolastografía para transfundir los productos que son necesarios adecuados al factor que falta. Estos pacientes pueden tener mayores riesgos de coagulopatía por hepatopatía congestiva por disfunción del ventrículo derecho. Hay que hablar también de la disfunción de ventricular izquierda post-trasplante que ocurre en estos pacientes. Es un factor de riesgo debido al propio perfil de la hipertensión pulmonar de estos pacientes. Como hemos visto anteriormente, cuando llegan al quirófano para el trasplante, es una hipertensión pulmonar de larga evolución, con una disfunción ventricular derecha de larga crónica que ha producido un remodelamiento del ventrículo izquierdo, produce una disminución de la precarga y un desacondicionamiento por parámetros como la dilatación del ventrículo derecho y desplazamiento del septo interventricular, un llenado limitado del ventrículo izquierdo e incluso por factores como isquémicos por compresión de las arterias pulmonares a la coronaria izquierda. Todo esto crea un ventrículo izquierdo desacondicionado que, cuando se realiza el trasplante, al normalizar las resistencias vasculares pulmonares, se produce un aumento brusco de la precarga del ventrículo izquierdo que no es capaz de acomodar y produce fracaso ventricular, aumento de las presiones arteriales postcapilares y derivando en edema pulmonar. Si se sospecha o hay riesgo de que esto ocurra, el manejo es soporte inotrópico, evitar la sobrecarga de volumen, utilizar diuréticos o diálisis si es necesario, mantener una PIP óptima y mantener el paciente intubado, y en centros se recomienda a veces mantener el ECMO venoarterial en el postoperatorio para permitir una progresiva remodelación del ventrículo izquierdo que tiende a recuperarse al cabo de días o semanas. Una vez terminada la cirugía, se valorará la decanulación del ECMO. Una vez que se han estabilizado todos los parámetros hemodinámicos y respiratorios, se produce una disminución del flujo del ECMO a 1 litro, se esperan 5 minutos, se realizan gasometrías seriadas para confirmar la buena función de los injertos, y si se decide proseguir adelante, se decanula, aunque se deja recirculando el ECMO durante el cierre del tórax. Si durante este periodo se produce un empeoramiento de la función respiratoria, un incremento de las presiones pulmonares, aparece edema pulmonar o aparece riesgo de inestabilidad hemodinámica, o para mantener la estabilidad se necesita incremento del soporte vasoactivo, incremento de los parámetros respiratorios, se canula periféricamente el paciente y se trasladará a la UCI un ECMO venoarterial periférico. En cualquier caso, la decisión de esto es centro dependiente y cada centro tiene sus propias guías y sus propios manejos para este tipo de pacientes. Finalmente, una diapositiva del trasplante cardiopulmonar. En frecuencia es mucho más disminuida, se realizan en torno a unos 100 al año.
y se queda limitado en este tipo de pacientes con hipertensión pulmonar para aquellos casos en los pacientes que tienen cardiopatías congénitas complejas con disfunciones ventriculares izquierdas asociadas que no son subsidiarias de tratamiento médico. El manejo anestésico es similar al que hemos visto con antelación. Hay que considerar que estos pacientes pueden tener cirugías previas intratorácicas con mayor riesgo de sangrado y de reentrada. La inducción, riesgo de la patología cardíaca asociada. Muchos tienen shunts intracardíacos o estar en situación de Eisenmenger. Mantener adecuadas presiones intrasistémicas y no producir aumentos de las presiones vasculares que puedan cambiar flujos de los shunts. Y la diferencia que tienen estos trasplantes es que son necesarios realizarse en bypass cardiopulmonar, hace necesaria heparinización más alta, es más parecido al trasplante cardíaco que al pulmonar, la reperfusión tiene mayor riesgo de disfunción ventricular derecha en función de cómo haya sido la preservación del órgano y los tiempos de isquemia, y como ya hemos visto, las mayor dosis de heparinización hace que sea necesaria mayor transfusión. Estas son las guías de consenso de la ISHLT para el trasplante de pulmón en ECMO, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Davor Simic, por esta presentación. Como dijimos, vamos a reservar las preguntas para el final y por favor pueden empezar a escribirlas en la sección de preguntas y respuestas. Y ahora es un honor presentarles a nuestro último ponente, que es el doctor Pablo Sánchez. Él es cirujano torácico de trasplante. Él es el profesor de cirugía en la Universidad de Chicago en Estados Unidos, y también él es el director del quirúrgico del programa de trasplante. Él nos va a platicar sobre trasplante pulmonar o trasplante de corazón y pulmón para hipertensión pulmonar arterial, la técnica quirúrgica y el soporte con ECMO postoperatorio. Adelante, doctor Sánchez. Muchas gracias, Ira. Sabe que estoy con problemas para activar la cámara. No me permite. Pero bueno, ustedes lo pueden ver ahí después. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenos días, o no sé qué tiempo del día será donde están. Como Aida dijo, mi nombre es Pablo Sánchez y hoy soy el director quirúrgico del programa de trasplante de pulmón en la Universidad de Chicago. Y hoy vamos a hablar un poco de el tema de los aspectos quirúrgicos del trasplante de pulmón y del trasplante de corazón-pulmón en la situación de la hipertensión pulmonar. Ah, no tengo ningún conflicto de interés y solamente como soy cirujano, me imagino que tenemos que comenzar un poco de tratar de poner a todo el mundo en qué es quirúrgicamente un trasplante de corazón-pulmón. Una de mis cirugías preferidas porque es técnicamente tan placentero de hacerlos que es siempre una experiencia muy gratificante. Fundamentalmente lo que se hace es explantar el corazón, como ven aquí, y los pulmones, preservando el pericardio, y se dejan unas ventanitas de pericardio aquí debajo del frénico para que los frénicos continúen funcionando. Como nos comentaba Davor, se tiene que hacer en la bomba de circulación extracorpórea, en la máquina corazón-pulmón, porque hay que canularlo con una canulación bicava y una canulación aórtica y un clampe a la aorta, y no se los puede ventilar durante la cirugía. Entonces tiene que estar, no, disculpe, no sé qué está pasando con el PowerPoint. Entonces aquí detrás de la aorta se estaría la tráquea y fundamentalmente lo que se hace es el bloque del donante viene completamente conectado, existe una tráquea, las cavas y la aorta, se lo mete al bloque dentro del pericardio y se permite que los pulmones se abran o pasen dentro de estas ventanitas pericárdicas y se acomoden dentro de los respectivos tórax. Y la primera anastomosis que se hace es la anastomosis traqueal, que está posteriormente, entonces eso es la primera que se hace. O hay algunos centros que hacen bibrónquicas porque dicen que tiene una disminución de la isquemia de la vía aérea. Después se hace la anastomosis aórtica, en ese momento se puede reperfundir el corazón y ya disminuir el tiempo de isquemia cardíaca, y a partir de eso ya se hace con el corazón latiendo, pero todavía en soporte hemodinámico, las anastomosis cávicas de las cavas, y en ese momento se hace
la reperfusión de los pulmones, ya están completamente libres de aire y se puede comenzar a hacer las maniobras de decanulación o del weaning de la bomba corazón-pulmón. Y aquí a la derecha, bien ya un poco cómo están todos los vasos y las arterias conectadas y el paciente prácticamente para ser canulado. Desde el punto de vista de... Ok. Desde el punto de vista del trasplante bilateral de pulmón, la técnica más común que pueden ver es a través de una clamshell, como ven aquí en la imagen, y después, como comentaban anteriormente, la mayor parte de los centros están haciendo estos trasplantes con una canulación central venoarteriosa. Esta es la técnica que nosotros hacemos aquí. Vemos una cánula venosa en el atrio derecho y una cánula arterial en la aorta descendente. Y en ese momento tenemos un ACT normalmente alrededor de 180. Nosotros no repetimos la heparina, dejamos que el ACT se normalice durante el trasplante. La mayor parte de las veces cuando terminamos el trasplante, el ACT ya está normalmente en baseline, y a través de esta técnica no tenemos casi ningún sangrado. Y después, como ven en las figuras, se puede empezar con el pulmón derecho y el izquierdo, no hay diferencia porque estos pacientes están intubados selectivamente, pero normalmente se empieza con el bronquio, que es la estructura más posterior, y después diferentes centros lo hacen un poco diferente. Algunos empiezan con la vena, otros empiezan con la arteria, pero el objetivo es conectar los vasos y hacer el dearing del pulmón y reperfundirlo. Ah, Desde el punto de cuándo hacer un trasplante de pulmón o cuándo hacemos un trasplante de corazón, creo que por supuesto cuando existe una patología cardíaca y el paciente es considerado un paciente que es un candidato desde el punto de vista del frailty, del punto de vista de sus indicaciones, bueno, es muy simple, la decisión es muy simple, decir, bueno, el corazón no anda, el pulmón no anda, hay que reemplazar los dos. El problema es que cuando el corazón está normal, pero existen fallas del ventrículo derecho, en estos pacientes con hipertensión pulmonar. Y los métodos que tenemos hoy para definir si ese ventrículo va a funcionar o no después del trasplante, particularmente en pacientes con presión pulmonar, con hipertensión pulmonar primaria, no son completamente efectivos, pero la mayor parte de la literatura y de los centros tienen como si fuera un agreement que dice que el trasplante bipulmonar es igual o más efectivo que el trasplante de corazón-pulmón en estos pacientes. Pero como les dije, existen variabilidades de opiniones y la mayor parte de esta variabilidad de opinión tiene que ver con dos cosas. Una, con cuál es la fracción de eyección del ventrículo derecho y después cuánto esa fracción de eyección ha comprometido la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Como venían en ese slide de que nos mostraba Davor, ese abultamiento del septo interventricular puede llevar a un compromiso del ventrículo izquierdo, pero definir si ese ventrículo, una vez que está, va a ser reperfundido, va a funcionar normalmente o no, no es tan fácil. Y nosotros tenemos un par de pacientes en donde la resonancia magnética cardíaca nos ha ayudado a hacer esta decisión. Entonces, ¿qué nos dice la literatura en relación de cuándo proceder con corazón-pulmón o cuándo con el pulmón? Este es uno de los primeros artículos que se publica al respecto y del grupo donde yo estaba antes, el grupo de Pittsburgh, en donde Toyota nos presenta una experiencia muy inicial, como ven, este artículo es de 2008, entonces el uso de ECMO no era tan frecuente. Y en este grupo, ¿cómo decidía si en pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, fundamentalmente sin enfermedad cardíaca, pero con un ventrículo derecho que no funciona? ¿Cómo proceder en ese paciente? ¿Con corazón-pulmón o con pulmón en esta fase inicial? Bueno, ese grupo o el grupo de Pittsburgh lo que inicialmente dice es, bueno, si este paciente está en inotrópicos crónicos, probablemente tenemos que proceder con trasplante corazón-pulmón, porque ese ventrículo derecho no se va a recuperar también. Pero como tienen que acordarse, las armas que tenían disponibles en este momento, en 2008, particularmente de conectarlos en ECMO o de usar ECMO postoperatorio, no eran tan frecuentemente utilizadas. Pero esta es la forma en la cual ellos demuestran que hacer trasplante corazón-pulmón o corazón o pulmón bipulmonar en estos pacientes lleva a resultados de largo tiempo de follow-up iguales.
El grupo de Francia, que un poco más, 2 años después, nos muestra también resultados muy, muy similares. Este grupo, este estudio es un poquito diferente porque ellos incluyen no solamente pacientes con hipertensión pulmonar primaria, pero también pacientes que tienen hipertensión pulmonar secundaria a un defecto cardíaco, en donde la indicación del trasplante de corazón-pulmón es un poco más fácil. Pero lo que me llama la atención es que un poco del manejo postoperatorio, y eso lo he vivido un poco, de estos pacientes a los que se hace trasplante de corazón-pulmón, es un poco más fácil. Es como que uno no está lidando muchas veces con esa readaptación del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Y este artículo me pareció muy llamativo porque eso es lo que ellos nos están presentando. Dice que el porcentaje de falla primaria del injerto, de complicaciones bronquiales o de morbilidad es mucho menor inicialmente en los pacientes que tienen trasplante de corazón-pulmón que los que tienen trasplante pulmonar. Y yo creo que fundamentalmente porque estos pacientes que recibían solamente pulmones ellos estaban lidando con un poco de esas cosas que nos mostraba Davor, de esa modeling del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Um, eh, Pasando un poco más de años, el grupo de Stanford nos muestra en 2015 parte de su experiencia, y este es un grupo que es muy heavy en trasplante de corazón-pulmón, y ellos nos demuestran que los resultados son muy similares en estos pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, donde la falla del ventrículo derecho es el principal driver de cómo uno procede, corazón-pulmón o pulmón isolado. Pero lo que ellos nos muestran es que en pacientes que están hospitalizados, particularmente en la terapia intensiva, nuevamente, corazón-pulmón en esos pacientes lleva a una sobrevida mejor, como pueden ver en la línea aquí arriba. Ah, entonces, eso nos hace pensar mucho en relación a cómo proceder en estos pacientes que están en una fase de compensación aguda de su ventrículo derecho, particularmente en estos días de hoy, en donde tenemos el ECMO tan prevalente dentro de esta práctica. Entonces, para resumir un poco de lo que estamos hablando, entonces la hipertensión pulmonar aumenta el riesgo de disfunción primaria del injerto, como veíamos, fundamentalmente porque esa sobrecarga del ventrículo izquierdo puede llevar a un daño integral ahí a un edema pulmonar. Y también puede llevar a un fallo, a un fallo agudo de ese ventrículo izquierdo, que puede llevar a un aumento de la mortalidad. Y ellos sugieren ya en 2015, pues, cuando se publica el artículo, pero estos eran datos anteriores a eso, que el soporte circulatorio mecánico se puede utilizar para mantener estos pacientes durante esa fase de falla primaria del injerto con un slow win, y probablemente mejorar los resultados. Entonces ya se introduce este concepto de utilizar ECMO en esa fase inicial de post-trasplante en estos pacientes. Pero como ven aquí, ellos dicen, la evidencia a este momento es muy limitada, que no es el caso de hoy. Tenemos bastante experiencia en relación a esto. Finalmente les quería mostrar un poco de lo que es un resumen de lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Como pueden ser, esto es un grupo que salió del grupo de la Clínica Mayo, en donde ellos nos muestran un análisis de UNOS, que es una base de datos nacional, donde la mayor parte de estos pacientes con hipertensión pulmonar primaria en Estados Unidos reciben trasplante bipulmonar, como ven aquí. Hay algunos centros que todavía están haciendo trasplante de corazón-pulmón, y me imagino que dependiendo de cuán severas sean los niveles de hipertensión pulmonar, a algunos pacientes se les ofrece, como ven aquí en verde, el trasplante de pulmón unilateral, que es un hecho muy, muy, muy frecuente. Y los resultados son muy equivalentes, independiente, bueno, lo que muestra bueno, que la sobrevida es muy similar. Y cuando uno trata de entender cuáles eran las diferencias un poco más específicamente entre estos dos grupos, es como que los valores hemodinámicos entre el corazón-pulmón y el pulmón no eran muy diferentes. Pero cuando uno ve el porcentaje de pacientes que eran bridge on ECMO, es significativamente mayor en el grupo de corazón-pulmón. Y quizás sea esa preocupación de cuán decompensado está el ventrículo derecho y cuán grave está este paciente al momento del trasplante, lleva a esa decisión bueno, quizás este sea un paciente que reemplazando el corazón y el pulmón va a tener un postoperatorio un poco más simple. Eh,
para resumir, para ir ya terminando, Daur también y Adriana introdujeron un poco el tema de continuación de ECMO postoperatoria y el grupo que trató esto inicialmente fue el grupo de Hannover en Alemania, donde ven aquí prácticamente lo que ellos hacían era una ecografía post-pretrasplante, el trasplante en ECMO, que deja al paciente en ECMO periférica, se los extuba y están en lo que se llama awake ECMO y se continúa evaluando el ventrículo hasta que se ve que el ventrículo, fundamentalmente, como ven aquí, el volumen endodiastólico del ventrículo izquierdo se va normalizando, las presiones del atrio izquierdo van disminuyendo y en ese momento se decide traerlo al paciente para una decanulación y después se hace una ecografía al momento del discharge at home. Y en este grupo de pacientes comparados con el trasplante de corazón-pulmón, en los que se continuó ECMO en el postoperatorio inmediato, tuvieron una sobrevida muy, muy, muy buena. Y ellos lo atribuyen a esto fundamentalmente a esa mejor manejo del ventrículo, de la disfunción aguda del ventrículo izquierdo, particularmente porque permite que se pueda tolerar una precarga más normalizada postoperatoriamente. Y después ellos hacen una continuación de ese artículo o de esa experiencia mostrando los datos más con un follow-up mejor y ven lo mismo, pero lo que me llamó fundamentalmente atención de este artículo es que nos presenta con una situación que es muy interesante. Cuando estamos viendo estos pacientes preoperatorios y vemos que existe una insuficiencia moderada o severa de la válvula tricúspide, como eran estos pacientes, siempre nos hace pensar que tenemos que hacer algo también para la válvula, tenemos que reemplazar el corazón solamente porque el ventrículo derecho está tan dilatado que la válvula ahora está insuficiente y ellos no lo hicieron, pero a medida que pasa el tiempo, como ven aquí, el remodelamiento del ventrículo derecho se normaliza y la función de la válvula se normaliza, hasta el punto tal que la salida o el RVRT, la salida del ventrículo derecho se normaliza hasta en su tamaño. Entonces, quizás soportar estos pacientes inicialmente post-trasplante, permitiendo que el ventrículo izquierdo no falle y manejando un poco esa sobrecarga del ventrículo derecho, nos lleva a que el paciente tenga un postoperatorio inmediato mucho más fácil y después con tiempo el ventrículo derecho se va a normalizar. Este es un paciente que nos lleva a nosotros a través de la clínica y lo admitimos inmediatamente de la clínica al floor y del floor a nuestra CCU, que es la unidad de cuidados cardíacos. Y como ven aquí era un paciente que desde el punto de vista es un masculino de 26 años con severe pulmonary hypertension primaria. Las pruebas de función pulmonar no decían mucho, pero como ven, la presión del ventrículo derecho, de la presión de la arteria pulmonar, el TPG y el índice cardíaco eran muy comprometidos. Y raramente el paciente solamente estaba en 2 litros, pero cuando uno comenzaba de oxígeno, pero cuando uno comenzaba a hablar con él, él ya nos refería que había tenido 5 episodios de síncope en los últimos 3 meses, en donde yo estaba realmente sorprendido de que todavía que estuviera en nuestra clínica. Entonces se lo admite y ahí, como nos mostraba Adriana, se consulta a nuestro grupo de hipertensión pulmonar y ellos sugieren algunos cambios. La mayor parte de estos cambios son en relación a su manejo de su hipertensión pulmonar. Se decide como está tan borderline de admitirlo a la terapia intensiva y en la terapia intensiva se comienza la remodulina y en ese periodo de 24 horas en que comienza la remodulina, el paciente inmediatamente aumenta su necesidad de oxígeno y comienza a desaturar. Y va al baño esa mañana y tiene un episodio de síncope, entonces nos llamaron emergentemente y lo canulamos bedside con canulación venosa arterial periférica. Aquí ven la cánula de drenado en una de las legas, desafortunadamente la arterial no se ve en nuestro lado. Y el sub-IMP, aquí como ven, al momento de canulación o de la CCU estaba aquí, cuando se descompensa, llega casi a 5.000 y a medida que demoró 4 días para que lo trasplantamos, del momento que lo canulamos, cómo se comienza a normalizar porque ya el ventrículo derecho no está bajo tanta sobrecarga. Y él recibió un trasplante doble de pulmón con ECMO veno-arteriosa central y en el momento, como nos mostraban del manejo intraoperatorio, una vez que los pulmones fueron reprofundidos, me pareció que el ventrículo izquierdo estaba funcionando bien y el ventrículo derecho, a pesar de que no estaba funcionando perfecto, porque funcionaba
lo adecuado para tener un nivel adecuado de forward flow, y los pulmones estaban tan bellos que me pareció que no necesitaba tanto ventrículo derecho para perfundir, así que lo dejé en óxido nítrico y le cerré el tórax sin el uso de veno arterial, y estos son 6 meses por trasplante. El rayo X, como ven, la figura cardíaca aquí significativamente mejor, un ventrículo derecho mucho más descomprimido, un ventrículo izquierdo, un septo flat, y un paciente que está muy bien. Entonces, ya para mostrarle un poco aquí cómo era cuando llegó, cómo está hoy, y para que se acuerde un poco de cómo era su ventrículo derecho 6 meses atrás, con una función probablemente de alrededor de 15%, y hoy funcionando prácticamente normal. Entonces, ¿cuándo ofrecer corazón-pulmón o cuándo pulmón? Me imagino que la mayor parte de la audiencia va a tener, siempre y cuando no exista defectos anatómicos, o defectos cardíacos, uno mayor parte de las veces va a proceder con el trasplante bipulmonar. La necesidad de mantenerlos en ECMO postoperatorio, que creo que es una decisión que se tiene que hacer en el OR, dependiendo de cómo están los pulmones, dependiendo de cómo está el corazón en el TI, y bueno, me parece que podemos terminar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez, y muchas gracias a la doctora Valverde, al doctor Simic también. Excelentes presentaciones. Tenemos solamente unos cuantos minutos para preguntas, entonces, por favor, la audiencia, si gustan escribir sus preguntas. Y mientras tanto, lo primero que quiero decir es que aprendimos muchísimo de lo que nos comentaron. Yo creo que estos son pacientes que tal vez en papel o en las guías parece claro lo que hay que hacer, pero la verdad es que la persona frente de uno es un reto. Hay mucha, hay mucha dificultad a veces en tomar estas decisiones, como ustedes mencionaron, de corazón, pulmón, si, cómo manejar los momentos críticos de inducción y de sacar el tórax, en qué momento poner la lista de espera. Entonces, eh, lo que quiero preguntarles, a lo mejor voy a hacer una pregunta un poquito abierta a los tres, siendo que ya contestaron varias de las que yo tenía en mente. Am, y una de las preguntas que a veces nosotros tenemos es, ¿en qué casos considerarían hacer embolización de arterias pulmonares antes de trasplante? Y quien quiera empezar, por favor, adelante. Discúlpame, Aida. Me imagino que dices que estás preguntando embolización de arterias bronquiales por las Perdón, sí, colaterales. exactamente, de colaterales. Tienes toda la razón. Gracias, Y Pablo. sí, me parece que depende de cuán grandes estén y a dónde están. Ah, la mayor parte de las veces que nosotros decidimos hacer embolización de las arterias bronquiales preoperatorias es cuando procedemos con el corazón-pulmón. Con el bilateral pulmonar normalmente no las hacemos, pero con el corazón-pulmón hemos tenido algunos casos de sangramiento mediastinal, y particularmente si lo hacemos con una esternotomía, el posterior mediastinum a veces es muy difícil de reaccederlo una vez que todo el bloco está adentro. Entonces, eso en el único caso que nosotros procederíamos. Ok, muy bien. Entonces, si otra pregunta al respecto. Adriana, en tu opinión, yo siento que estos casos, el momento de decidir cuándo poner a alguien en la lista de espera, considerando que ahorita ya tenemos terapia de muchas modalidades, incluso ECMO, y la disfunción aguda a veces puede, digamos, estabilizarse hasta cierto punto. ¿Cuál sería algo que tú recomendarías que a ti te dice este paciente tiene que alistarse ahora? Bueno, es una muy buena pregunta. Realmente lo que pasa es que actualmente con las terapias emergentes, ¿verdad? Sobre todo con el sotatercept, nuestro centro ha tenido muy buenos resultados. Hemos visto cómo incluso hemos podido titular el uso de otros medicamentos. Sin embargo, no somos capaces de iniciarlo en este momento en el hospital. Entonces tiene que ser un paciente que esté externo para poder iniciarlo. No sé si ustedes se enfrentan a esa misma limitación realmente. Pero para mí, obviamente, el paciente que a pesar, como dice, que a pesar de estar con el tratamiento subcutáneo
o intravenoso continúa progresando, es el paciente que uno tiene que decidir y que tiene un compromiso de ventricular derecho importante, es el paciente que uno tiene que decidir proceder con enlistar. Lo que pasa con estos pacientes, Aida, es que como bien vos sabes, pueden estar estables mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, aunque incluso estén muy enfermos, y todas las variables estén muy afectadas, están muy estables durante mucho tiempo. Entonces, básicamente esperar, yo lo que diría es esperar el hit más pequeño que haya, o sea, la descompensación, ya sea que empiecen a incrementar función renal, que empiecen a afectar enzimas hepáticas, que haga un cuadro de hemoptisis, cualquiera que sea el primer hit que tengan, ese sería para mí el momento clave para proceder con el listado. Ya. Y por lo veo, tenemos varias preguntas en el chat, pero lo que estoy viendo es que estamos a la hora. Entonces, lo que les voy a pedir a nuestros asistentes es que estas preguntas las vamos a pasar a los ponentes y si pueden también escribirlas cuando vean esta grabación en YouTube, tal vez ahí también podemos contestar un poco más. Am, Como estamos a tiempo, entonces, muchas gracias a los tres ponentes. Aprendimos mucho y que tengan buen día. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias muchísimas a todos. gracias.